no miro, pero lo tengo ahí, me da una bronca, pero bueno. Bueno, hablábamos de la excreción, entonces generalmente ocurre por vía renal, pero también hay excreción por piel o por pulmón. Esto no tiene que ver con un fármaco, no tiene que ver con... Pero si ustedes a veces están en presencia de una persona que es un etílico crónico, van a ver que su piel desprende el olor al alcohol. ¿Sí? Porque a veces también por piel y por la respiración, por pulmón, se siente el olor al medicamento. Bien, saben bastante de esto. Me le van a dar una vueltita de rosca porque esto sí lo tienen que saber. Esto sí lo voy a preguntar. Esto no le quepa duda. No le voy a preguntar que me definan nada, sino que me expliquen con sus palabras, que es mucho más difícil que pedir una definición. Pero para tenerlo claro. Y ustedes vayan anotando si algo no quedó claro, que con Gonzalo gustosamente vamos a volverlo a repetir hasta que esto se aprenda. Si no, el cuatrimestre que viene, cuando tengan la farmacología clínica, van a tener dificultades para comprender algunas cositas y no es la idea. Bien. Dijimos que estaba dividido en farmacocinética y también en farmacodinamia. ¿Sí? Y a ver, no se me confundan con esto. Por favor, porque a veces les digo, hábleme la farmacocinética y me meten todo lo de farmacodinamia. Son dos cosas distintas. Por eso, si ustedes tienen acceso a algún prospecto, que pueden ingresar a internet y poner cualquier medicamento y sacar un prospecto y leerlo, ahí lo van a entender. ¿Sí? Busquen uno sencillo, no busquen uno que sea complejo de comprender, de que les hable de un montón de cosas, pero, por ejemplo, busquen la amoxicilina, busquen el ibuprofeno, que son más fáciles de poder comprender en esta etapa de farmacología. Después podrán ver y comprender todo el resto. En esta etapa yo siempre les sugiero que ustedes busquen uno que sea sencillo y que lo puedan ir incorporando de a poco. ¿Sí? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Quería preguntarle si tenemos clase de fármaco. Estamos en la clase de fármaco. Ok. Gracias. De nada. Bueno, vamos a ver un poquito de la farmacodinamia. ¿Quién me cuenta un poquito qué es la farmacodinamia? Es la mediación ¿Qué hace de el los medicamento en el efectos cuerpo? A ver, alguien que no haya visto, que no haya hablado, porque si no siempre hablan lo mismo. Me levantan la mano y me cuentan con sus palabras, sin leer, porque si no, no tiene sentido, qué entendimos por farmacodinamia. Con sus palabras, chicos. ¿Me permite? Medicamento en el cuerpo. Franco. ¿Viste que aprendí que ahora te llamas Franco? Aunque Sí. me guste tu primer nombre. Bueno, dale. Dale, Franco. Son los efectos que causa el fármaco en el organismo. Es el estudio de los efectos, ¿verdad? Muy bien. Como los efectos Muy bien. adversos, que puede ser... ¿Y qué ejemplos tenemos? Como por ejemplo la acidez estomacal, en el caso Eso de sería la... un efecto adverso. Claro. Pero primero, vos me dijiste que es el estudio de los efectos que causa el fármaco en el organismo. Bien. Con tus palabras, perfecto. Ahora, ¿qué ejemplos tengo de eso? Me dijiste los efectos adversos, después los hablamos. ¿Cuál otro efecto? Teratogénicos. Teratogénicos. ¿Cuál otro? Terapéutico. No. Diatgénicos. Diatogénicos. Bueno. No nos confundamos, porque si no vamos mal. Vos me dijiste muy bien efectos adversos, ¿verdad? Porque también estudia el efecto terapéutico la farmacodinamia. No lo tengo que dejar de lado. ¿Sí? Porque también es un efecto que causa en el organismo. Sirvió, terapéutico significa curado, ¿verdad? Sirvió, no sirvió ese medicamento. Pero también los otros, los que pueden agregar algún daño, como por ejemplo los efectos adversos.
¿sí? Que hay efectos adversos que pueden ser simples o que no sean tan complejos, que no traigan tantos problemas, como por ejemplo, no sé, un rash cutáneo. O una hemorragia, profe. Bueno, ya eso es complicado, Eso es mira. severo ya. Ya si me produjo una hemorragia, ya Tipo tengo uno. que suspender ese medicamento, me ha hecho un daño grande ese medicamento, ¿sí? Una alergia. Vamos a arrancar el primero que puede Claro, producir un una rash cutáneo pirosis. es también es una alergia. Eso, claro, claro. Por ejemplo, antes de llegar a la hemorragia, como dijiste, Nico, que está bien, primero me produce una pirosis, que es esa acidez de estómago, algo me está pasando cada vez que tomo ese medicamento, ¿sí? Pero bueno, si no está controlado, si no está bajo la prescripción de un médico, no te olvides que hay personas que toman medicamento por cualquier cosa, toman medicamento. Entonces eso puede llegar a Si producir. si es tolerable el efecto adverso, como por ejemplo una acidez, se sigue con el tratamiento. Eso lo decide el médico. Si Lo ya decide pasa el algo, médico. si ya pasa algo mayor como una hemorragia, se suspende la medicación porque está causando más daño de lo que en realidad tendría que hacer efecto. Tal Claro, el cual. médico prevé Se produjo riesgo-beneficio. una úlcera en el estómago o en el duodeno, donde sea, y eso va a producir un sangrado. Ya ahí es grave. Ese sí ya es un efecto adverso grave. ¿Eh? ¿Se entiende esto, no? Puede ser náuseas, pueden ser vómitos. Bueno, pueden causar un montón de dificultades los medicamentos. Por eso, ustedes, porque esto se los cuento por esto. Los enfermeros tenemos un grave defecto, que tomamos cantidades de medicamentos industriales, porque como el médico prescribe para tal cosa, bueno, si a ese le hizo bien, a mí también me va a hacer bien. Y no todos los organismos son iguales. Y además me puede afectar más de lo que me cura. Entonces siempre bajo prescripción médica. Y eso lo tengo que incorporar de modo tal que también se lo diga a mis convivientes, a mis familiares, a mis amigos, a todos los que me vengan a decir, ah, che, vos sos enfermero, ¿qué puedo tomar para tal cosa? ¿Qué sé yo? Anda al médico. Es lo primero que le tengo que decir. No tengo que decirle, mira, toma tal cosa que a mí me hizo bien. No, porque ningún organismo es igual al otro. ¿Sí? Después hay efectos secundarios, que son los que a veces pueden pasar o a veces no pueden pasar, que todos los medicamentos tienen. Y vamos a los efectos teratogénicos, esa palabra un poquito difícil de pronunciar. Pero si ustedes observan un prospecto, van a ver que en el prospecto dice, se aconseja no consumir en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque son medicamentos que tienen la facultad de atravesar la barrera placentaria, y cuando se atraviesa la barrera placentaria pueden incidir en el feto, trayendo graves problemas en ese bebé que va a nacer, en el feto. Mientras esté en el útero humano es un feto. Por ahí no nos gusta la palabra, pero esa es la realidad y cómo tenemos que nosotros nombrarlo. No es el bebé es cuando nació, es el feto, ¿sí? Por eso inciden en el feto, porque atraviesan, y la mayoría de los medicamentos tienen esa posibilidad de atravesar la barrera placentaria. Y después teníamos los efectos iatrogénicos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra iatrogenia? ¿No? ¿No? ¿Y lo estudiaron? Es un daño colateral al medicamento que ya se ha administrado. Exacto. Sí, bueno. ¿Ana habló? Señora. Ana, no te veo la carita, Ana. Ahora sí. Ahora te veo tu carita. ¿Cómo estás? Sí, Bien. señor. Bueno, es un daño agregado, un daño colateral. La palabra iatrogenia significa injuria, un daño grave en el organismo. ¿Sí? Es decir, a veces el médico... También lo pueden llegar a encontrar como evento adverso en Sí. alguna bibliografía. Sí,
más que iatrogenia, porque como la palabra iatrogenia tiene una connotación de injuria médica, y esto le puede valer al médico un tema de mala praxis, a veces no se utiliza tanto la palabra iatrogenia, porque eso es lo que significa, un daño, una injuria que se hizo en el organismo. Ahora bien, ningún médico va a hacer un daño al organismo a través de un medicamento a propósito. A veces no le queda otra. A veces hay enfermedades en que para tratarlas, para tratar de curarlas o de que se recupere la persona, ese tipo de medicamentos. Pero ¿qué pasa? Le va a quedar una injuria a la persona, le produce una iatrogenia en el organismo. ¿Y qué es eso? Hay medicamentos que son ototóxicos, por ejemplo. Algunos Pasa con la antibióticos de última quimioterapia, ¿no? generación. ¿Cómo? Que pasa mucho con la quimioterapia, que siempre deja secuelas físicas graves, porque ataca las células directamente y, bueno, no selecciona las células malas, sino a veces afecta a las buenas. Mata Por las supuesto, células Gustavo. malas y a la vez agarra las células buenas. Bien, chicos. Bueno, me Las que encanta que están puedan haber dicho. ramificadas. Exacto, pero hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, sin llegar a que sea un tratamiento para cáncer, un tratamiento oncológico, hay antibióticos de última generación que traen problemas, por ejemplo, son ototóxicos. Es decir, la persona empieza a perder la audición, ¿sí? Hay otros que son nefrotóxicos, o sea, traen un daño en la parte renal, pero a veces no queda otra que hacerlo. Esto no se hace a propósito, ni porque el médico no le interesa, sino porque realmente necesita ese medicamento. Bueno, me parece que saben un montón de todo esto, che. Me hicieron hablar al divino botón. Qué suerte, eso me pone más contenta. Eso me da la alegría de que lo saben. Igual, repasando, porque esto se toma y mucho. Para que el enfermero pueda administrar un medicamento, tiene que tener en cuenta los 7 correctos y los 3 controles. A ver, Iván, mi chico youtuber, contame los 7 correctos así, de arriba hasta abajo. Dale. Vamos, Iván. Bueno, si no te acordás los Si 7, no te acordás, yo te vamos no hay ayudando. El problema, primero, de a poquito. sí, siempre el primero, siempre es el sujeto de atención correcto. No se olviden de eso. Ni el número de la cama, ni el número de la habitación, el nombre y apellido del sujeto de atención. ¿Sí? Eso es fundamental. Nombre y apellido correcto. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es el fármaco correcto. Fármaco correcto. Y hay que tener cuidado con esto. Vamos a ir echando alguna cosita. Ustedes saben que a veces con el tema del nombre de la droga, ¿sí? Hay drogas que son muy parecidos el nombre y que no es lo mismo una cosa que la otra. Por eso yo tengo que estar muy, muy seguro de que ese es el fármaco prescripto. Mirarlo muchas veces, no importa. Nadie murió en la vida, chicos, ni porque me tome un segundito más para volver a mirar si ese es el prescripto y no otro que se parece. El primero y el segundo siempre es el primero y el segundo, igual que el último. El resto, a medida que me voy acordando, lo puedo decir. El tercero, para ser ordenado, sería la dosis correcta. ¿Qué dosis le tengo que dar? ¿Qué cantidad de esa droga le tengo que dar a la persona? El cuarto vendría a ser fecha y hora. Fecha y hora. En algunas bibliografías, si ustedes son curiosos, si quieren ver bibliografía de farmacología, van a ver que no hablan de la fecha, pero sí hablan de la hora. Para mí es tan importante la fecha como la hora, porque ustedes se pueden encontrar con que el médico prescribió un medicamento cada 24 horas, cada 48, 2 veces por semana, de lunes a viernes. Y entonces ustedes lo dieron de lunes a viernes, tuvieron franco sábado y domingo, vuelven el lunes y ven que el sábado está escrito.
Y hay medicamentos que tienen el efecto terapéutico casi parecido al efecto tóxico, y por lo tanto tienen que dejarse 2 días, pero que se lo dieron. Por eso la fecha es muy importante, igual que la hora, igual que la hora. Y después vamos a ver por qué la hora es tan importante, por esa vida media, por esa biodisponibilidad que tiene el fármaco en sangre, ¿sí? Cuarto dije, quinto, que puede ser cualquiera, vía de administración correcta. Vía de administración correcta. Cuando en ética y legales veamos la ley 24.004, en la ley 24.004 dice clarito que el enfermero no puede cambiar la vía de administración de un fármaco. Y está en 3 ¿cómo se llama cuando es después del artículo? En 3 ítems está bien descrito que jamás el enfermero puede cambiar la vía de administración prescrita por el médico. Y esto lo tengo que tener muy en claro. Son Si ustedes incisos, trabajan ¿no, Alicia? en los incisos, ahí está, no me salía la palabra inciso, gracias Gonzalo. No, por favor. Eso está bien clarito en esos 3 incisos, que creo que era el OHJS, algo de eso era. Después lo vamos a ver bien con claridad cuando Sí, veamos si se legales. fijan en las prescripciones médicas, siempre te van a colocar el fármaco, la dosis y la vía de administración. Exactamente. ¿Por qué? Ustedes, si trabajan en un lugar como el que trabaja Gonzalo, que es un lugar, bueno, importante, privado, donde no hay dificultades con los medicamentos, no van a tener ese riesgo. Pero a veces, cuando trabajan en un lugar, en un hospitalito, como llaman en muchos lugares que hay en provincia, y el médico prescribió una medicación intravenosa, pero de farmacia te traen la intramuscular. Primero, yo no puedo darle un medicamento que es intramuscular, darlo intravenoso, ni un intravenoso intramuscular. Eso lo tengo que tener claro. Y segundo, yo no puedo cambiar la vía. Lo que tengo que hacer en ese caso es hablar con el médico y decirle, mire, no está tal medicamento disponible en farmacia, me trajeron esto, ¿me puede cambiar la prescripción? Primero que la cambie y después la administran, chicos. Sí, por Clarito. supuesto. Imagínense un paciente que está anticoagulado, donde la prescripción médica decía intravenoso, y a mí me trajeron la presentación intramuscular. Y yo a ese paciente le aplico el fármaco vía intramuscular y obviamente voy a hacer una iatrogenia. Exactamente. ¿Está, chicos? Por eso es importante, no se puede cambiar la vía de administración. A ver cuál me Y queda. tampoco la dosis, porque cuando viene la presentación pasa lo mismo. Muchas veces hay comprimidos que vienen de 5 miligramos y yo le tengo que dar 2,5, entonces, bueno, lo corto más o menos por la mitad. No, bueno, ese más o menos por la mitad tampoco existe, por eso vienen en distintas presentaciones. No sé si hay alguno que conozca un fármaco muy común, que es el enalapril, que es para la hipertensión arterial. Suele pasar mucho que todos los días. no, Sí. claro, no había de 2,5, me vendieron el de 5 y lo parto al medio. Bueno, no, eso no estaría correcto, no sería correcto hacerlo. Exacto, hay que, incluso, yo siempre digo que el buen enfermero es el que se provee de todos los elementos necesarios para trabajar, ¿sí? Hay un dispositivo para cortar los medicamentos, ¿sí? Que lo va a cortar en forma exacta, que no es tan caro, que se venden en la farmacia, y bueno, uno tiene que proveerse también de tener los elementos necesarios para poder administrar un fármaco. Nos quedaba el sexto, que creo que es la dilución correcta. Otro grave problema. ¿Con qué tengo que diluir este fármaco? Chicos, si no sé con qué lo tengo que diluir, recurro a un compañero que sabe. Si no busco, como decía mi madre, el mataburro, que no me va a comer, ni me va a lastimar las manos. En todos los sofis de enfermería existe un vademecum, y por lo tanto lo voy a buscar cómo tengo que diluir este medicamento.
porque no todos se diluyen con solución fisiológica, no todos se diluyen con agua destilada. ¿Es correcto esto? Entonces, la dilución debe ser correcta para no cometer algo que se llama luego, cuando el medicamento se pone de una forma lechosa, ¿sí? Que ustedes ven cuando el medicamento no queda transparente y yo lo diluí con algo que no correspondía, se forma un precipitado de la droga, ¿sí? Entonces queda en forma como si fuera el color de la leche. Entonces, ¿yo qué le voy a dar ahí? Si el diluyente que yo puse en ese frasco que tenía que diluir de antibiótico, de lo que fuere, destruyó parte de la droga. ¿Qué le estoy dando? Nada. Entonces siempre debo saber con qué diluyo cada cosa que tengo que diluir. Por eso se llama dilución correcta. Y por último, y no menos importante, y Profe, una consulta. Sí. ¿Puede ser que si me traen una medicación de farmacia, ellos mismos también me digan cómo se puede preparar o cómo diluirla? Sí, generalmente en farmacia a veces el medicamento viene con el diluyente, pero no siempre, no siempre. Por eso Está debo bien. saber con qué lo diluyo, ¿sí? Y si no, Está bien. preguntar. Miren, no es peor enfermero el que pregunta, peor enfermero o mal enfermero el que se larga y hace como venga. El buen enfermero pregunta, porque nadie sabe todo. El que se cree que sabe todo, bueno, va mal, ¿sí? Nadie sabe todo. Y el último control importante en la administración de un fármaco, y no menos importante, y siempre es el último, es el registro correcto. ¿Por qué? Porque el enfermero primero debe preparar, luego administrar y por último registrar. Esos son los pasos correctos. Cuando veamos en ética y deontología la parte legal de la enfermería, ustedes no saben el peso legal que tiene un registro. Así que yo lo debo hacer una vez que preparé, administré y luego registré. No que yo preparo o administrar y el otro registra. De ninguna manera se saca el trabajo adelante. Sí, Así podemos caer los tres en un problema legal terrible. Tal cual. También otra cosa que puede llegar a suceder es que otro te haya preparado la dilución y obviamente no lo voy a aplicar. No. Porque Estas tengo son que las estar tres reglas seguro de de cómo, uso, ¿verdad? claro, tengo que estar seguro de preparo, cómo. solo administro, solo registro. Muy bien, Flavia, Exacto. claro, perfecto, perfecto. Es así. Siempre es así. A veces en los office, chicos, quedan en las bandejas medicación diluida de la guardia anterior. Bueno, yo no sé cómo está, en qué condiciones está. Puede ser que esté perfectamente diluida, que sea el medicamento correcto, todo lo que ustedes quieran. Y si se contaminó, nunca voy a administrar algo así. ¿Sí? Siempre ese cuidado extremo lo tengo que tener. Estos son los 7 correctos y lo tengo que saber así, como el DNI. No me tengo que olvidar. Porque eso se lo van a preguntar durante toda la carrera. ¿Sí? ¿Qué hace primero? ¿Qué hace? ¿De qué se preocupa usted? Y después están los 3 controles o la triple verificación del fármaco. Donde ahí yo se los puse en forma de cuadrito para que ustedes vean qué controlo, cuándo lo controlo. ¿Cuándo lo controlo? Entonces, lo primero que tengo que controlar siempre es la fecha de vencimiento. Si bien es cierto que los laboratorios, por un tema de evitar problemas con ese medicamento, adelantan la fecha en que vence, yo no puedo administrar un medicamento que está venciendo, por ejemplo, el 27 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a administrar ese medicamento con casi un vencimiento en 3 días? Ustedes saben que los medicamentos que están próximos a vencerse no se tiran. Ustedes saben que los laboratorios pueden tomar esos medicamentos, ¿sí? Y tomar la parte de la droga que todavía está intacta, El principio activo y casi que siempre. sirve el principio activo, y desechar el resto, y ese principio activo, volverlo a usar. Pero solo es el laboratorio farmacológico. Yo no tengo por qué hacerlo. Y eso también, lo que hablábamos hoy en la otra clase, es responsabilidad del enfermero de no tener medicamentos próximos a vencer. Porque no es que estoy tirando a la basura. De ninguna manera se tira a la basura.
porque eso se trabaja con los visitadores médicos, con todos esos que saben qué hacer con ese medicamento, ¿sí? Entonces, primero, fecha de vencimiento. Segundo, conservación del fármaco. Eso lo tengo que tener claro. Si dice conservar en lugar seco, lo voy a conservar en un lugar seco. ¿Qué significa eso? Va a estar en su frasquito, como corresponde, cerradito. Si dice conservarlo fuera de la luz, en un lugar oscuro, voy a tener esa precaución. Hay medicamentos que se inactivan con la luz, como por ejemplo la ciprofloxacina intravenosa. Entonces, si yo no voy a tener esas precauciones, no estoy administrando bien, y eso es responsabilidad del enfermero. Si dice que tiene que estar conservado a 8 grados, bueno, ¿dónde lo voy a poner? En la heladera. En la heladera. En la heladera. ¿En qué parte de la heladera? En la parte de la puerta. En la parte de abajo. En la puerta, En la puerta. muy bien. En la puerta de la heladera. Porque allí en la puerta van a estar esos 8 grados que me está pidiendo el medicamento. Si yo utilizo el medicamento, no lo voy a dejar arriba de la mesada del office, que se caliente, que tome temperatura, y cuando me acordé a las 3 horas lo vuelvo a poner a la heladera. Estoy inactivando el medicamento, estoy haciendo que ese medicamento no sea correcto. Ustedes fíjense el tema de las vacunas, que las vacunas hay que conservar esa cadena de frío, y cómo las personas especializadas en vacunación están atentos a eso, a que esa vacuna no vaya a tomar temperatura, que esté siempre fría. Bueno, eso es cuando uno es responsable del trabajo que está haciendo. Las insulinas, tal cual, no pueden quedar arriba de la mesada. ¿Sí? Cargué la jeringa, me tomo 12, ¿cuánto me llevará de tiempo en volver a colocar, en cerrar el frasquito, chicos, también? En ponerle una gasita con una cintita, no dejarlo así, al aire. Todo eso es el cuidado que tiene que tener el enfermero. No es buen enfermero el que pone una intramuscular como los dioses, y la persona dice, ay, no me hiciste doler. No, es el que toma todos estos recaudos. ¿Por qué? Porque le está haciendo un bien a la persona y no un mal. Aparte, profe, Y lo tercero que tengo que controlar, que ese medicamento es dinero para donde uno esté trabajando. Flavia, se te escucha un poco bajo. No sé si querés saber. Sí, desde hoy te estamos escuchando mal, Capaz Flavia. que es el micrófono. Fíjate ahí está. Es mi auricular. Bueno. Que ese medicamento que uno deja para que se eche a perder es dinero de la institución también. Y uno Sí, como enfermero tiene que cuidarlo. No solamente de la institución, de la persona también, porque a veces estamos al cuidado de una persona en un domicilio. Sí. Imagínense el costo que le estamos ocasionando, ¿verdad? Claro, hay que cuidar los recursos también. Por supuesto. Digamos. Todo, muy bien. Todo tenemos que cuidar, ese es el buen enfermero, el que está atento a estas cosas. Y no porque la institución tenga recursos como para hacer... Lo vas a tirar. Farro, claro, tal cual. Así que eso también es importante. Exacto, importante. Y el tercero es la estabilidad del fármaco, chicos. ¿Qué es la estabilidad? Si yo diluyo, por ejemplo, un antibiótico, ¿sí? Tengo que ponerlo siempre a la altura de mis ojos mirando la luz. ¿Y qué voy a ver ahí? Que no haya partículas en suspensión. Porque si hay partículas en suspensión no está bien diluido. Entonces tendré que tratar de que se diluya bien. Y una cosa que les quiero decir, porque hay ciertos vicios en la enfermería y por ahí lo van a ver. Y ustedes tienen que estar conscientes, esto no se hace. ¿Vieron que hay enfermeros que hacen esto? Y sacuden, y sacuden, y sacuden el frasco. ¿Ustedes saben qué se está haciendo cuando se sacude tanto para diluir un antibiótico? Se están rompiendo moléculas del fármaco. ¿Sí? Jamás agitarlo. ¿Saben cómo se hace? Se toma y así, se gira, suave. Por eso todo lo que hacemos, tenemos que tomarnos, no vamos a tardar 8 horas en diluir un antibiótico, no, tampoco la pavada, pero sí hacerlo con criterio,
no romper esas partículas de medicamento contra la pared del vidrio, agitándolo. Hay medicamentos que tardan en diluirse, eso no les quepa ninguna duda. Hay algunos antibióticos que llevan más tiempo todavía. ¿Qué tengo que hacer? A veces lo tomo en la mano, cierro el puño de la mano y lo resguardo un ratito y voy moviendo la mano un ratito. Entre el calor mío que va a traspasar ese vidrio del frasco ampolla y el movimiento, seguramente se va a diluir. ¿Está, chicos? Siempre ahí tengo que tener cuidado. Y volverlo a mirar a trasluz, cerca de mis ojos mirando la luz. Tiene que estar absolutamente transparente. ¿Sí? Y la estabilidad también está con el tema de cuando yo debo cortar, como dijo hoy Gonza, un medicamento por la mitad. ¿Sí? Hay medicamentos, por ejemplo, hay un anticoagulante llamado Sintrón, que el médico a veces dice dar un cuarto o administrar 3/4, pues es un medicamento que lleva mucho estudio de hemoterapia para ver cómo está el tiempo de coagulación de la persona. Entonces, yo tengo que tener claro y ser criterioso cuánto estoy cortando. Porque si el médico me dice 1/4, no es para jorobarme la vida. Si me dice 3/4, tampoco es para jorobarme la vida. Simplemente es porque tengo que cortar ese 3/4. Si se rompió parte, lo desecho, chicos. Eso sí tengo que tener en cuenta. Y no es tirar medicamentos, porque a veces no están bien prensados, no son de buena calidad. Ustedes saben que con todos los genéricos que hay encontramos comprimidos que no tienen un buen prensado, un buen comprimido, que lo hace una máquina, o que el excipiente que tiene no es el adecuado, o le faltó excipiente. Entonces cuando lo voy a partir por la mitad, una mitad me quedó bien y la otra no. Bueno, ya esa no la puedo administrar. ¿Se entiende? Eso es guardarla. Y si yo tengo un medicamento que viene en un blister de aluminio, ¿sí? Y de ese medicamento, de ese blister, tengo que administrar la mitad, vuelvo a guardarlo delante en el blister y lo vuelvo a tapar. ¿Por qué? Porque eso es la conservación de ese fármaco. Ese blister de aluminio es lo que lo está conservando. No lo puedo dejar así nomás. O en una tapita de Coca-Cola, como se dejan en algunos lugares. Yo les digo esto porque cuando vayan al hospital van a ver todo este tipo de cosas, chicos. Entonces, lo que uno ve, lo ve para no hacerlo, porque no corresponde. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿y cuándo controlo todas estas cosas? Primero cuando lo tomo del sitio de almacenamiento. ¿Dónde está? ¿Está en un cajón? ¿Está en la vitrina? ¿Está en la heladera? ¿Dónde está? Ahí controlo la fecha de vencimiento, la estabilidad y la conservación. Segundo, mientras lo preparo, vuelvo a controlar. Y por último, antes de guardarlo o desecharlo en caso de unidosis. Sí, si es una unidosis, por supuesto lo voy a desechar, pero antes de tirarlo en el tarro del recipiente de residuos, voy a volver a mirar si será el medicamento. Si no estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo esa verificación de un fármaco para no hacer una mala praxis, para no equivocarme, porque a veces el enfermero está con muchísimo trabajo. Y somos seres humanos. No somos un robot o una computadora que me lo va a preparar perfecto y no se va a equivocar. Yo puedo equivocarme. Entonces, cuanto más controlo y más miro, menos rango de equivocación voy a tener. ¿Estamos hasta ahí? No es pérdida de tiempo. El que cree que está perdiendo el tiempo está haciendo las cosas como salga. Esta triple verificación del fármaco y los 7 correctos, chicos, apréndanlo. ¿Sí? Sí, ¿Y cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Un consejo o sugerencia. Cuando uno estudia estas cosas, no, como ahora sucede que uno no está en el campo práctico, yo lo que les sugiero es que hagan la actuación. ¿Sí? Mientras lo están estudiando, hagan la actuación. Bueno, agarré el fármaco. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo voy a mirar. O sea, hacer la actuación. Hacer la actuación hace que incorporemos estos pasos, ¿sí? Porque estamos creando una mecanización de esa teoría. Exacto.
Lo mismo con lo del Como- paciente correcto. Bien. Tal cual. No equivocarnos nunca, Chego, pero si yo le doy un medicamento equivocado a una persona, le puedo hacer un daño tan grande. Sí, Y igualmente, supongo que si tengo sucede, conciencia, ¿no? por supuesto, y si sucede, lo que tengo que hacer es dar aviso inmediato al médico. Inmediato. Porque puede Inmediato. pasar, Claro puede que sí. suceder. Claro que Entonces, sí. si yo, además de equivocarme, me vuelvo a equivocar y no aviso, ya estoy haciendo doble error. Doble error. Y ahí sí que estás Y el segundo error es más grave. en Sí. imprudencia, en impericia, en negligencia, en todo lo que vamos a estudiar en ética. ¿Está? Ahí sí. Por eso la responsabilidad uno tiene que empezar, esa palabrita que cuesta tanto responsabilidad, metérmela acá. Y no porque una persona reciba frecuentemente una medicación que la recibe de forma diaria, no estar prestando atención. Porque sucede que hay gente que hasta el momento nunca había tenido una reacción adversa y sucede que justo ahora la tuvo. Entonces siempre tengo que estar ahí, tengo que estar en el momento y salirme del modo automático, del piloto automático. Estar consciente de lo que estoy haciendo. Son consejos que uno da, después cada uno toma la actitud que cree conveniente, ¿no? Pero bueno, son consejos que hay que darlos. Seguro, Gonza, y vos, seguramente en tu trabajo, Gonza, cuando das un medicamento que sabés que es un medicamento que puede traer algún efecto adverso, no se lo administrás y te vas a otro lado. Seguramente volvés a la habitación y lo volvés a mirar a ver cómo está. Tal cual. En la emergencia sucede mucho también, esto de la triple verificación. Fíjense que estamos ante una emergencia y sin embargo lo tenemos que respetar y lo tenemos que hacer. Así que a veces uno siente que el tiempo te apremia, pero los pasos hay que respetarlos. Exactamente. Alicia, Nunca queda un olvidarse. minuto. Queda un minuto, yo Bueno, no sé si quieren pero salir y ya volver a vamos a entrar. cortar, ya vamos a bueno. cortar, creo que sabían mucho, así que la clase que viene ya arrancamos con administración intravenosa, intramuscular, intradérmica y subcutánea, que son los más complejos, porque administrar un medicamento por boca trae menos problemas que si yo lo voy a administrar intravenoso. Y hay algunas preguntitas que, Gonzalo, ¿te acordarás? ¿Cuánto Sí, se por absorbe supuesto. de medicación intravenosa? Y me ponen el 100%. ¿Cómo se va a absorber el 100% si va por vía intravenosa? ¿Tiene absorción cero? No hay absorción. Esas son las cositas que tenemos que ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Sí? Porque es sistémica, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Chicos, bueno, nos vemos el sábado que viene. Hoy tuvieron saturación